Hola a todos, bienvenidos otra vez más al podcast Accesibilidad sin trampa ni ratón. Hoy es un día especial porque ya somos mes de julio, ya llega el verano y vamos a hacer el cierre de temporada, último episodio de la temporada. Además estoy súper bien acompañada hoy con alguna cara nueva y caras que se repiten también, que hacía tiempo que no veíamos. Primero, Iván. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí? Hola, pues muy bien, ya aquí de pantalón corto. Bueno, desde hace ya 2 meses porque el calor pegó fuerte desde mayo y la verdad que está un poco... Tú no vuelves por Navidad, ¿eh? Vuelves para verano. Sí, es como el almendro, pero en versión tutón web y en verano. Sí. La avellana. Welcome. Sí. Aparte es como súper raro, o sea, salto temporal, porque desde el episodio 2 hasta ahora, que no sé qué número es ya, pero es el último ya. El 11, sí, el 11. Welcome. También tenemos a Chell, otra vez más, como cada episodio. Bueno, repetim. Hola, Chell. Hola. Ainara, que también repite. Hola a todos, sí, yo repito por aquí. Creo que están casi todos menos en los 2 anteriores. Exacto. Es verdad, es verdad. Sí, el 9 y el 10 no estuve y vuelvo aquí el 11. Y bueno, como cara nueva tenemos a Karina hoy, que se estrena en este podcast tan estupendo que estamos grabando. Nuestra nueva adquisición. ¿Qué tal, Karina? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí súper contenta. Muchas gracias por la invitación, por eso, yo aquí a ver qué puedo contar y qué puedo aportar y tal. Mucho bien. Seguro que mucho, porque hoy el episodio va a ir un poco de estas vivencias. Al final estoy acompañada de 4 personas con discapacidad visual y ellos van a explicarnos desde su propia experiencia, desde lo que ellos viven, cómo puede ser un verano para una persona ciega. Es decir, cuando quiere hacer cosas, cuando quiere ir a hoteles, cuando lo que sea. Pero antes quería preguntaros y que vosotros me explicarais. ¿Os habéis encontrado en una situación en que alguien haya dado por hecho que no podéis ser autónomos en, por ejemplo, alquilar un hotel? O otra cosa, no sé. Madre mía. ¿En orden alfabético de calidad o en qué orden orden? alfabético no puede ser, que eso es trampa, porque empiezas tú. Es verdad, No, Siempre digo aquí en haciendo orden trampa. alfabético de anécdotas, no de Claro. personas. Bueno, o las dos cosas. Sí. Venga, Iván, que hace tiempo que no hablas. Cuéntanos. Es que yo ahora que has dicho lo de los hoteles, me he acordado una vez que me preguntaron que esto seguramente a vosotros también os ha pasado alguna vez. Bueno, aparte de ponernos problemas porque íbamos con un perro guía, eso ya para empezar, y ya fue, el primerísimo problema. Sí. Bueno, yo tengo que consultar, no sé qué, no sé cuánto, se fue para allá, no sé qué. Yo, en plan, esto fue concretamente en Buenos Aires. Se fueron para allá a consultar tal y cual y volvió el señor, yo me levanté, la gente que estaba conmigo pensó que le iba a dar una hostia. La gente que venía conmigo aún no, y yo creo que está traumatizada porque pensó que iba a hostiar, que la iba a salir. le iba a dar un par de leches al señor, porque aparte, claro, yo le dije, bueno, pues o sea, yo cuando dijo que iba a consultar le dije, pues consulta, pero aquí no hay nada que consultar. Si no hay nada que consultar, claro. Y si tienes que consultar mucho habrá que llamar a la policía y Claro. tal. Y la gente que, ya con ese preámbulo, la gente que tal, como levanté así y tal, pensó que le iba a pegar al señor. Y nos pregunta, bueno, sí, me han dicho que sí, pero claro, es que yo no sé, porque es que con las escaleras que hay aquí, madre mía, yo no sé, hay de la puerta de la habitación a la cama, claro, hay un escalón, entonces yo... Cuidado, yo creo que no. Y dije, pero vamos a ver, señor, yo... Primeramente, yo en ese momento no estaba tampoco muy templado. Primeramente, si tiene usted alguna pregunta, pues hágala. Pero no asuma que no vamos a poder subir o bajar escaleras. Claro. Es un concepto interesante. Entonces, no es lo mismo preguntar que asumir. ¿Usted qué sabe si nos vamos a montar en el perro y el perro nos va a subir toda la escalera? Es que a lo mejor, yo qué sé. Es un perro caballo. No, que éramos 3, no hubiéramos cabido yo. Pero yo de esta anécdota que cuentas, creo que así seriamente teníamos que dejar como claro que efectivamente la gente tiene que preguntar porque se dan cosas por hechas. Y luego otra cosa, lo del perro ya que lo sacas, pues que quede así como claro que un perro guía... Claro. Esto pasó en Buenos Aires, pero pasa aquí. No, aquí también. Cada día con los taxis, que nadie piense con los que es por ser Buenos hoteles. Aires. Aquí, vamos. No, restaurantes...
todo, o sea, ya no relacionado con el turismo, sino todo en general. Los perros pueden entrar a cualquier sitio. Mira, yo de hecho debo decir, no sé si Karina ha tenido también experiencia o tú, Chel, en Buenos Aires, pero creo que nos han puesto en su momento menos pegas por el perro en Buenos Aires que las que nos pusieron aquí, en algunos sitios. Sí, alguna vez sí, totalmente. Yo sí he visto lugares aquí que al final... además es muy gracioso porque en Latinoamérica hay como una conciencia o como una idea de que en Europa, en España, tal, o claro, que están tan acostumbrados y todo está perfecto para la gente ciega, madre mía, qué maravilla. Y llegas y dices, pero que no me vas a dejar subir al Uber porque llevo perro, pero madre mía, claro. O sea, No, y seguramente la ley sí que es verdad que esté un pelín más desarrollada aquí, pero al mismo tiempo pues sí, pero... no hay tanta conciencia de... Y a veces también es cansado vivir la vida de la pelea, ¿sabes? Tienes que estar todos los días peleando. Que si el perro puede subir al taxi, que si el perro puede entrar al hotel, que si el perro puede entrar al bar. Incluso que si el perro puede volar, porque ahora hay... ¿Cómo? Volar en un avión. A ver, puede entrar en un avión, por favor, porque como vuele un perro, yo es que lo compro. Claro, ahí sí que te montas, ¿no? Madre mía. Claro, ahí sí hay vas que a dar un montarse. vuelo, ya está. Ya te vas a México, Ainara, ya sin avión, mira. nada, gratis. En caso de que consigas comprar un vuelo tú sola, sin tener que llamar a media familia y amigos, por favor, ayúdame a seleccionar el asiento del vuelo, a pagarlo, a todo, porque la web o la app de turno no son accesibles. O sea, o porque el calendario de que, ni siquiera te deja elegir la fecha de viaje. Exacto, que no podemos elegir la fecha, que no podemos ver las ofertas, que si las ofertas están en verde, que si las... Bueno, que si esto no va con teclado... Los asientos... No vayas a elegir un asiento que no te va bien. Claro, ahí está la historia de, vale, vamos a poner que has llegado a elegir un vuelo, a comprarlo, a pedir la asistencia y luego llegas al aeropuerto y incluso puede pasar que en un avión el comandante decida que como hay muchas personas ciegas en ese vuelo, hay que dividirlas. Totalmente. Bueno, y unas van a un avión y otras a otro, porque todo el mundo sabe que en una emergencia, o sea, pongamos que eso nos pasó a 4 personas ciegas, tuvimos que volar en 2 vuelos diferentes porque no íbamos acompañados. Porque nadie nos iba a sacar de allí en una emergencia. Y digo, bueno, y la señora de turno que yo pueda tener al lado o el señor con ataques de ansiedad, que nadie se los va a preguntar si tiene miedo a volar o tal, esa persona va a reaccionar en una emergencia. O sea, bueno, y como esto... Bueno, hay muchas. Como esas, muchas. Ya el hecho de asumir en ciertos países donde yo estoy cansada y al final he dicho, bueno, vale, pues mira, vamos a jugar al cochecito y apenas sales del avión, te esperan con una silla de ruedas. Ah, sí, típica. Y si no te quieres sentar y en plan de, mira, yo puedo caminar, o sea, a mí simplemente necesito que me acompañen, no, tiene que ir en la silla. Bueno, porque hay servicio de asistencia gratuito en el aeropuerto, que esto es el contexto que falta igual. Sí. Todos los aeropuertos... Que en España lo presta AENA y pues en otros países... Y en otros países... Y en las estaciones a veces es la propia aerolínea o a veces es el aeropuerto. Sí. Pero son servicios que desde un principio son gratuitos y son parte del funcionamiento normal. Cuando tú llegas... Menos mal. Cuando tú llegas, cuando te tienen que... Pues que un aeropuerto de estos, recorrértelo tú, es que sería... No, es que es inviable. Es inviable por esa parte es genial que exista un servicio como estos. Sí. Pero lo que de cierta manera no es genial es asumir que todas las discapacidades son iguales. Esto es importante. Que todo mundo necesita las mismas cosas, claro. O sea, esa silla que me estás trayendo a mí igual la necesita otro pasajero que ahora tiene que esperar porque las sillas están agotadas, que es lo que a veces también pasa, que te toca esperar porque todas las asistencias están cubiertas, tienes que esperar que termine una, termine otra. Yo no necesito silla. Pero al final dices, bueno, vale, pues ya está. Ya me cansé de pelear, pon la silla, vamos, y así descanso, ¿sabes? Bueno, mira, yo muchas veces trato de negociar y a veces que llevo mochila o algo, entonces le digo, pues mira, es que tengo que usar la silla, es que la he traído, tal.
Bueno, no pasa nada. Ponemos la maleta, Eso lo he hecho yo. ponemos la mochila. Eso lo he hecho yo. Mira, ¿ves? Y ya la llevamos. Entonces, si quieres, tú empujas la silla y yo me cojo del lado de la silla del otro lado. ¿Ves? Así lo llevamos. Genial, perfecto. Pero yo camino. Claro, esto me pasó a mí una vez que iba por trabajo a Praga. Y lo que pasó es que yo iba por trabajo y a mí no me conocían las personas que me estaban esperando. Sí. Y yo, pues cuando me preguntaban, claro, qué vergüenza, cuando me preguntaban por mail y tal, ¿qué necesitas? Bueno, sí, sabían, I'm blind, tal, bueno, vale. ¿Te venimos a buscar? No, hombre, no os preocupéis, si no, cojo un taxi, me voy al hotel. No, bueno, va, pues te iremos a buscar. Bueno, vale, pues ya está, ¿no? Tampoco, yo qué sé. Vale, de acuerdo, tengo la asistencia del aeropuerto, pero no os preocupéis, de verdad que yo durante la semana necesitaré poco, porque tal, y tener que pelearme claramente con la asistencia del aeropuerto, además que prácticamente no hablaban inglés. Ay, no. Y yo, por favor, que es que no quiero llegar allí con la silla de ruedas. Vale, es que no quiero. La gente checa, bueno, no sé, ahora nosotros estamos metiendo en un jardín, pero es bastante lacónica, quiero decir, no... Bueno, es igual, pero el caso ponte la es silla ahora mismo. al final le dije, mira, la maleta va en la silla y yo voy caminando, o sea, y si no, no me muevo. Porque y a mí sí que me gustaría hacer dos apuntes, porque a veces yo he conocido gente que malinterpreta esto y lo ve como que, bueno, eso es como mucha arrogancia, eso es como decir, ay, tú lo puedes hacer todo. Es que muchas veces no se trata de eso. No. Muchas veces se trata, por ejemplo, en casos concretos como este, ¿no? Por desgracia, todavía vivimos muchas situaciones donde para conseguir un empleo, donde para conseguir un lugar en algún sitio, lo menos que puedes mostrar es que necesitas ayuda. Más ayuda de la que necesitas realmente. Sí. Porque la que necesitas, bueno, la necesitas y ya está. Sí. Pero si a eso le agregamos que necesitas llevar una silla de ruedas, que a lo mejor con una silla de ruedas, si no hay rampa, ¿cómo la vas a bajar la escalera? Porque solo hay escalera. Entonces, si agregamos todos estos problemas, digámoslo así, al pensamiento de otras personas que lo que quieren es que no des problemas, pues vas a tener tú uno. Sí. ¿no? Entonces... A ver, esto pasa también, o sea, incluso en los hoteles se da por hecho, si volvemos al tema de las vacaciones, ¿no? Las habitaciones adaptadas. Las habitaciones adaptadas. Lo que pasa es que de vez en cuando te encuentras también, cabe decir, con personas con bueno, nos habías contado tú que habías ido ¿dónde? ¿Asturias? ¿O dónde habías eso ido? iba a contar. Sí. Claro, lo que me pasó, fuimos a Santillana del Mar, ¿no? Un pueblo pequeñito, ¿qué tal? Bueno, no es Cantabria. No, es Cantabria, es Cantabria. Perdón, entonces, sí, en Cantabria. Entonces, yo llamé al hotel y sí que en una de las conversaciones dije que éramos 2 personas ciegas porque necesitaba saber cómo llegar desde la estación de tren que no estaba en aquel pueblo y cómo, si se podía llegar en transporte público, si al hotel se podía llevar bien, porque claro, al final tú miras las apps, miras cosas, pero a veces pues hay sitios donde el transporte público es más complejo, etc. Sí, y los mapas tampoco son de las cosas más accesibles que hay. Luego. Exacto, los mapas, bueno, total, que les dije esto y cuando llegué al hotel, la chica me dijo, bueno, les hemos preparado una habitación adaptada. Y dije, ya estamos, otra vez. Y entonces, no sé por qué, como que tuve la sensación de que, bueno, tampoco es que vayamos discutiendo todo el mundo. Claro, no es cuestión tampoco pero yo sí que iba a decirle, no, pero es que la habitación adaptada la puede necesitar otra persona. Una persona que realmente venga en silla de ruedas. Pero o que tenga no sé por qué, como que me callé en ese momento, digo... A ver qué pasa. Hace una pausa aquí, ¿no? Respira. Sí. Y entonces la chica me dijo, mire, hemos pensado que la habitación que está más cerca del ascensor puede estar más adaptada para ustedes porque la encontrarán más fácil, porque es que no tenemos ni el número en braille ni el número en relieve en la puerta. Y pensé, wow. Esta mujer ha pensado. Claro, esto no me lo había... Claro. A ver, los hay. Entonces, bueno, esto me da pie a decir que efectivamente una de las cosas que nos encontramos, por ejemplo, en los hoteles, es que la información en las puertas, por ejemplo, de las habitaciones, pues no tiene braille ni tiene relieve, pero es que dentro de las habitaciones muchas veces nos encontramos con papelitos con información, la wifi, escrita en un papel, toda una serie de cosas. El salmo del día. O sea, ¿de qué te encuentras? Hasta lo que menos te imaginas en papelitos. Sí, fijaos cómo es la cosa. Yo cuando fui a
a Berlín con todo esto de los papeles y tal y cual, pues lo típico, ¿no? De que el menú del servicio de habitaciones está en un papel, o está en la tele, o no está de una forma accesible. Yo flipé porque tenían una cadena de hoteles, es una cadena internacional, que no era accesible en la web, pero bueno, ya es un principio. Que tengan la carta de habitaciones, la carta de almohadas, el horario del bar y todo esto, todo en la web. Yo dije, esto es impresionante. O sea, quiero decir, pero aparte con lo fácil que es, relativamente, porque no es fácil desarrollar una aplicación para tal igual, pero aunque que no sea una aplicación para pedir, pero listar el menú, que luego tú llames por teléfono o lo que sea, pero con lo fácil que es listar el menú ese que ya lo y te ahorras imprimirlo incluso. Claro, porque es que de hecho Árboles te lo agradecerán. De hecho, muchas veces ni siquiera sabes a qué número tienes que llamar. O sea, a veces es como que dices, a ver si con el 9 llamo a recepción. Pero es que resulta que a veces el 9 tampoco te funciona. No, es que era el 23.5 no sé qué. Dices, ¿y dónde está todo esto? En el papelito que tenía usted en la mesilla. La clave del wifi. Y los botecitos de jabón y de crema y de todo esto. Son iguales. Esto, mira, os lo iba a preguntar porque digo, claro, no podéis aprovechar nunca de esto. Yo cojo o sea, yo cuando me voy a un hotel lo más divertido de todo es ponerme a probarme todas las cosas que me dejan. No, es literalmente el móvil y yo, pues tengo que acordarme, de la izquierda es el jabón. Claro. Y luego yo por lo menos al día siguiente no me acuerdo ya, entonces tengo que usar el móvil otra vez. Nunca están en braille, entiendo. Estos a ver, hay algunos sí te puedes encontrar, a mí sí me ha pasado de encontrarme un 5%. Sí, efectivamente. En algunas, de hecho hay marcas que ya tienen sus envases y sus yo botellitas. he visto una, pero pone solo la marca. Botes. El nombre de la marca, con lo cual tampoco. No claro. sé si hay alguna que ponga algo más. No, sí, a ver, hay alguna cadena de hoteles que empiezan a tener. Si te ponen gel de baño, champú, tal. No lo he visto yo. 5%. Pero muy poquito, sí. Yo lo que sí he visto y me sorprendió en Estados Unidos. Si bien hay otras cosas en las que supongo que estarán también, quiero decir, no es por alabar a Estados Unidos concretamente, sino que me sorprendió que en las puertas de las habitaciones sí que era mucho más habitual, incluso en residencias universitarias, no solo en hoteles y demás, tener braille en las puertas. Y en los cruceros me han dicho también de barcos de Estados Unidos. No he estado en ninguno, pero me lo han dicho. Y después también en Francia yo lo he visto en varios hoteles, pero tampoco es tan habitual, pero es que es maravilloso. Porque yo cuando lo encuentras tu habitación... Es que... Bueno, lo del crucero todo... te lo puedo contar, te lo contaré en septiembre, que justo tenemos nosotros un crucero, que no lo hemos hecho nunca. Pero, por ejemplo, no sé si sabíais que cuando lo que pasa, por ejemplo, en un avión, lo de que no te deja, que el comandante puede decidir que no te deja volar. En los cruceros entiendo que también puede pasar que tú tengas todas tus cosas, ya todo tu pago hecho, demás, y en el momento de embarcar te dicen es que usted no puede embarcar solo y no te dejan subir. Bueno, es el hiperpaternalismo, el capacitismo, el ismo, Yo sí quiero acentuar que todo esto parte de una premisa, ¿no? Una persona con discapacidad, en este caso una persona ciega, no puede ser autónoma. Esto es lo que piensa esta es la premisa raíz, porque al final de cuentas los hoteles, los barcos, los aviones, todo esto son servicios que parten, por desgracia, de una ideología en la que una persona ciega necesita ayuda siempre para todo, ¿no? Entonces, es que al final es como si hicieras si aplicáramos el paradigma del diseño universal, ¿no? No solamente en las webs, en las apps y demás, sino como que tú dices, si tú, por ejemplo, piensas que a este hotel puede venir una persona ciega, pues quizás se te plantearía, en vez de tener solamente los papelitos en tinta, o sea, un papel impreso en la mesilla, o bien tener, yo qué sé, ahora que se puede, un QR donde la persona pueda, digamos, escanearlo con su móvil. O mandárselo por email. Y tal, o mandártelo por mail en el momento que haces la reserva, o tal. Sí. Pero como directamente nadie se plantea que una persona ciega pueda tomar un avión solo o se vaya de vacaciones. Y esto haciendo un poco de enlace pues a lo que hacemos en la empresa y a lo que vemos todos los días, porque todos los días lo vemos, ¿no? Es que muchos productos y muchos servicios, en este caso servicios, se diseñan desde el principio sin tener en cuenta que esos casos van a suceder. En lo que se refiere, por ejemplo, a alojamientos, o sea, no nada más hoteles, son alojamientos. Todos conocemos las típicas aplicaciones de alojamientos privados en las que tú haces una reserva y te dice llegada autónoma.
toma tú. Y a todo el mundo le encanta. Y a la gente le encanta. Yo cuando ponía el autónomo me he hecho temblar. A la gente le encanta, es decir, le encanta porque yo creo que también, y a mí también, si es accesible, a mí también me encanta. Como sociedad también, yo creo que también como sociedad nos hemos vuelto un poco antisociales. O sea, yo no me quiero encontrar a un tío ahí, yo quiero un tablerito, yo pongo mi código y entro. ¿Qué pasa? Que a mí me pasó llegar, no haber leído, pues fue un error mío, vale, sí. Pero yo no leí que decía llegada autónoma. Llego ahí, me encuentro con un tablero táctil en el que tengo que meter un código y el que no lo veo, no tiene botones, ni tiene ningún tipo de adaptación para yo poder entrar. O algo, claro. Pues, ¿qué pasa? Que eso te pasa por viajar sola. No, eso me pasa por no... Que no se puede. No, si a mí entonces... a mí me lo dijeron una vez en el aeropuerto, pues que ¿cómo viaja usted solo? No, claro. Entonces, en ese caso el concreto... de la aerolínea me lo dijo, bueno, Madre mía. En ese caso concreto yo tuve que contactar a la persona porque de una o de otra manera siempre hay alguien como de mantenimiento, no vaya a ser que inundes la habitación, que pase cualquier accidente. Sí, total. Siempre hay alguien, Sí, ¿no? sí. Entonces tuve que llamarle y decirle, mira, es que no puedo entrar. ¿Qué hago? No, que ni no hay nadie ahí que te pueda poner el código. Digo, es que el problema es que si a mí me da la gana llegar a las 3 de la mañana porque me tomé unas copas, Claro. yo no te voy a llamar a las 3 de la mañana para que vengas a abrirme. Luego hay otro tema detrás en relación con eso, que es que le tengo que dar mi código a alguien y esto Claro. que es el código de la puerta de donde voy a dormir. Claro. Entonces, o sea, es la base, para mí es la base. Sí. Tendríamos que plantearnos cómo cambiamos esa base donde una persona ciega no puede ser autónoma. O sea, yo conocí una situación de una persona que fue a pagar su factura de la luz, porque en países como en Latinoamérica, en México, pues todavía se paga la factura de la luz, del agua, en las oficinas. No hay tanto en la domiciliación, ¿no? Claro. Entonces fui a pagar su factura de la luz y entre charlas salió, ay, bueno, ¿y tú qué tal? ¿Tú qué haces? No, yo, no, yo vivo sola. ¿Tú vives sola? Y entonces, ¿para qué quieres electricidad? Si tú no ves. Y la chica de que, bueno, es que la lavadora tiene la mala costumbre de no encenderse si no hay electricidad. O sea, a veces partimos de unas cosas como estas que nos dan un poco de risa, pero... Sí, pero no. Yo creo también que muchas veces el kit de la cuestión es que tampoco, más allá de que no se piensa en estas cosas, es también que tampoco se piensa que esto sea muchas veces tan fácil. Porque yo repito, poner el menú de la carta de habitaciones, quiero decir, es ponerte un día, escribirlo en una página y tal. Quiero decir que ahora mismo cualquiera que quiera hacer una página web para su negocio tiene 50.000 servicios. Pero es que lo cambiamos todos los días tenemos platos nuevos, señor. No se puede. Nosotros vamos habitualmente con mi pareja, que también es una persona ciega, y con nuestra hija, que ve, pero es muy pequeña, y no sabe leer, y aparte no es su papel, que esto, esto es otra batallita, y otro podcast. Que es una niña de 6 años. Que vamos de vacaciones habitualmente al mismo hotel, y es, por ejemplo, pues ya se han acostumbrado a mandarnos. Sí que es verdad que es buffet libre y que el desayuno y la comida te tienen que ayudar, porque es que no hay otra. Y ahí tienes que encontrar buena voluntad del lugar. Pero nos mandan unos listados de las cosas que hay por mail. Y no pasa nada porque por lo menos no te tienen que estar diciendo todo lo que hay. Es que es así de simple. Todo lo que hay sí tienen esa voluntariosidad. Porque hay mucho que... Claro. Bueno, sí hay huevos, hay bacon... Bueno, y así... ¿Qué quieres? A ver, todo un poco. Si todo lo que quieras. En abstracto... Pues mira, quiero salmón. No, pues mira, salmón justo no hay. Claro, bueno, entonces me he dicho lo que quieras. Claro, o sea, desayuno. ¿Qué quieres? Pues yo qué sé, una ensaimada. Pues no hay ensaimada. Pues no sé, yo qué sé. Es que claro, ¿qué más hay? Entonces dime qué hay. Dime qué hay. Entonces, el menú, por ejemplo, nos lo pasan por email, ¿no? Qué maravilla. Es que es muy simple. Es que es muy fácil. Y otra cosa también es un poco la infantilización. Por lo menos a nosotros nos ha pasado mucho, que con mi pareja también solemos viajar bastante. Y los dos somos ciegos. Entonces, qué manía, por ejemplo, Sí, totalmente, yo no sé por qué no nos quedamos en casa. Quedarse en casa, hombre. Claro, leyendo libros en braille. Hacer accesibilidad, que para eso trabajamos de esto, ¿no? Pues a nosotros nos pasó hace no mucho en un hotel, precisamente, es que como has dicho lo del buffet, me he acordado, que, claro, bueno, las señoras amabilísimas, o sea, pero era como...
hola mis amores. Ay, sí. Venid, por favor, sentaros por aquí, no os preocupéis. Cariño, ven. Ven, a ver, ¿qué te doy? A ver, os cuento lo que tengo, ¿vale? Entonces ya, pero así, te hablaba así. Todo el rato. Y entonces, bueno, ya te decía, bueno, no, mira, yo quiero tal cosa, tal. Cuando venía, era, mira, te he puesto además, también te traje tal cosa y tal otra y tal otra. No Pero quería. si yo no quería Oiga, que eso. estoy a dieta. Efectivamente, oiga, es que no como tanto. Tienes que comer. Que no que te pongas grande. Ese lugar era Galicia. No. No, la versión gallega, a ver, la versión gallega de aldea de esto fue conozco una persona que me dijeron que, bueno, era un bar que al que iba siempre. Y la anotación, Iván es gallego. Tenían cierta confianza, claro. Que tenemos gente de todas partes. Yo soy gallego, Sí. tenía cierta confianza con ella, con la camarera y tal. Y no sé realmente qué habría liado en alguna ocasión anterior. Yo no sé qué habría liado este hombre, pero le dijo, oye, Lourdes, ¿tienes una tapa de callos por ahí, callos con garbanzos? Que los de Lourdes eran unos callos con garbanzos buenísimos, por cierto, que ha cerrado Lourdes, una pena. Y le dice, pues sí, tengo callos, pero no te doy. Pero bueno. Pero ¿cómo que no? ¿Por qué no te doy? Porque mete los dedos en la salsa y los manchas. Ay, Dios. No. ¿Qué dices? Y él en plan, pero no. Que no bueno, yo te los traigo, pero no metas los dedos. Madre mía. Bueno, Eso lo hizo medio de coña, de pero verdad. claro, que es que realmente te hace sentir un poco... Pero no, a ver, total. Bueno. Total. No, a Pero- ver, el tema... O sea, a veces notas como que se corta el ambiente, ¿no? Porque llegas a un hotel, llegas a una visita guiada. Por ejemplo, pongamos el caso sí. que has conseguido mediante una web inaccesible O o una móvil. aplicación, un follón allí para elegir la Bueno, visita, la que fecha, el contabais calendario. que incluso la casilla de aceptar condiciones que no se podía marcar. Que no se puede marcar, de alguna forma. Elegir un tour, o sea, para elegir un tour partamos de allí. ¿Qué tienes que elegir? Pues tal día voy a ir a tal ciudad. Hay cierta aplicación con que apenas empieza a escribir la primera letra de Barcelona, pone una B y la A, la R ya no las escribe. O yo qué sé, cualquier error que nos podamos Pero ojo, encontrar. eso Sí, no sí. la O en escribe el si usas un lector de pantalla. Si no usas un lector de pantalla, te funciona En perfectamente. el calendario O sea a veces no puedes elegir la fecha, pero Claro. pongamos que conseguiste ya Pongamos. poner tu ciudad, tus fechas, todo. Ves el listado de actividades que hay, la eliges, llenas todos los datos con mucho toda tu esmero, ilusión. Sí. con toda tu ilusión. Oh, sí, voy a ir a hacer una visita por el Coliseo, yo qué sé. Y cuando estás al final... He leído y acepto las condiciones de uso. Y no. Intentas marcarle. Y no se marca. No, la ansiedad es... Aquello no es un terrible. botón, ni es una casilla, ni es nada. No se de- marca porque el diseño, el desarrollo no se ha hecho de forma accesible. Claro, Si yo exacto. quito mi programa de voz y le Sí. digo a mi pareja que ve, o le digo a mi mamá o a mi tía o yo qué sé, oye, ponme la marquita de No la tiene casilla, ningún ¿no? problema en Sí. marcar. Y Sin no, problema. no tiene ningún problema. Bueno, Simple y yo- sencillamente que no se hizo pues de una forma accesible. Accesible. Bueno, Yo- no se hizo de una forma correcta Claro. directamente. Sí, sí, porque, sí. claro, al Claro. final es HTML básico. O sea, Claro, Sí, Ya, sí, ya. sí, claro. sí. Es Y en es una casilla de verificación, Y lo- nada más y que lo- eso. Lo complicado, lo que ya no es tan de broma, porque a lo mejor nos puede dar un poquito de risa, ¿no? Pero lo que no es tan de broma es que, a ver, si yo vivo sola, si yo soy una persona autónoma y porque... Aunque no lo creáis, las personas ciegas viven solas también, No me ¿eh? digas. ¿En También, serio? Sí, ¿Qué sí, dices? sí. ¡Wow! ¿Tú Hay, vives sola? hay personas ciegas. ¿Y no que queman viven- la casa? Bueno, yo ahora no. No, pero está Pero mintiendo. bueno, Pero Está mintiendo. no me vas pero a decir que además cocinan y todo, a nuestra ¿eh? audiencia le decimos aquí que Ainara, nosotros lo sabemos porque nos lo dice fuera de antena, ha quemado la casa varias veces ya. Ah, vale. Pero no se Ya puede, me parecía. No se puede contar así abiertamente. No, claro. No, Claro, que claro. fuera de broma y no es cierto, ¿eh? No. Bueno, No. el caso es ese que... No, de hecho creo que todas las si- que estamos si- aquí vivimos solos. o Si sea, tú sí. realmente vives solo, Sí, de vives hecho, sí. sola, ¿no? Hmm. Tú no puedes hacer eso hasta que no vas con un vecino a Mm. tocarle la puerta al vecino, a pedirle a tu mamá, a pedirle a tu... Registrarse en un banco, Ainara. Claro, es que hay mil cosas de estas. Abre tu cuenta online en 3 sencillos pasos. Uno de ellos es Oh. escanear el DNI, sacarte Claro, un selfie, sácate no un sé selfie qué, y y ya, hacerte mierda. Y hacerte un vídeo. Y ya, sí. ya por teléfono y da, oiga, mira, que no...
Ay, pero no tiene usted a nadie que le pueda ayudar, hombre. No. A ver, pero... Pues resulta que no. Venga a la oficina. Pero vaya a venga una oficina. Sí. Sí. Tres sencillos pasos. Si la cuenta se llama cuenta online, no Claro, la van a sacar en la oficina. Yo creo que un día tenemos que hablar del tema de los electrodomésticos de los bancos, accesibles. Y de los bancos, y Bueno, eso de nos los daría, bancos. vamos. Sí, Pero sí. lo que habéis dicho, aprovecho ya, o sea, como lo de vivir solos, Sí. pues ¿qué está pasando con los electrodomésticos? Pues que Espera, a día de hoy no, una que- vitro no es accesible porque Efectivamente. todo es táctil. Sí. Entonces tenemos un problema ahí. Las lavadoras táctiles, Ujú. igual que has dicho lo del panel de entrada autónoma, ¿no? O Efectivamente. sea, al Sí, final claro, sí, sí. esto pasa. A nosotros nos tocó un videoportero, que era táctil también, en un alojamiento de estos. Y ahora te dicen, no te preocupes, usa la app. Ya. La app de la lavadora, la app de la Claro. freidora, Buah, qué pereza. la app del... Uf. Pero resulta que es que la Que no app son en un momento accesibles. determinado es accesible Y si lo son, y en el cambian, momento y de claro. repente la actualizan Sí. Y se la cargan. y se la cargan. Pero es que aparte, vamos a ver, si a alguien que ve le dicen a día de hoy, tú para cocinar con tu vitrocerámica Tienes que tienes usar que la app. usar una app, Claro. Te monta un pollo. pone Efectivamente. el grito en el cielo porque es normal. O sea, vamos Sí, a ver, sí. ¿cómo vas a estar haciendo un huevo frito con una app? Ahora bajo el fuego, ahora subo el fuego. De Yo que verdad. la mitad de veces no tengo batería, además. O sea, es que- Y o sea, me que, quedo y que hemos de sobremada. decir que No, y que algunos al final- electrodomésticos, por seguridad, tienes, independientemente de que estés usando la app, tienes que pulsar un botón del electrodoméstico porque es Para emparejar el modo... una restricción de seguridad Sí, sí, para sí. que no va, por red no te vayan a encender la vitrocerámica y te vayan a causar un incendio, ¿sabes? Esto pasa también que en los apartamentos, cuando tú alquilas un apartamento, una de las cosas, claro, tú en tu casa, pues ya te buscas la vida, te costará más o menos el día que te tienes que comprar una lavadora o una vitro, tienes que hacer un estudio de mercado que sí, te dejas sí, media literal, vida ¿eh? allí, Hacer una- literal. Que no hay Sí, información sí, sí, tampoco. No, no que hay hacer- información sí, sí. de la accesibilidad de los Y si- electrodomésticos, y pero si tú encima- alquilas un apartamento, perdona, Ainara, Y te comes lo que hay. y te comes lo que hay. Es decir, Claro. yo he alquilado un apartamento que he pagado X, que tal, que no sé qué, y antes Cocina tienes que completa. preguntarle al Microondas, propietario. tal. La cocina es Vamos de a ver, gas o el es microondas, eléctrica. oiga, es táctil. Es que me acabáis de recordar ahora, yo conozco una persona que alquiló un apartamento para 3 meses. No es una cosa menor, que desde una semana No, o no, dos, para claro. vivir 3 meses y no podía usar el horno. ¿Ya? Y estaba, pero desesperación absoluta. O sea, Ya. que aparte es una cosa que frustra muchísimo Y la porque lavadora y... es el horno todo táctil. ¿Y qué? ¿De qué? Las vajillas también todo táctil. ¿Y qué? No, bueno, No. Pues nada, pues no hago Al nada al final- horno, ¿sabes? O sea, Al final de cuentas es eso, es encontrar cuál es la base de todo esto y poder trabajar Es en que la eso no es base, diseño ¿no? universal, para empezar. O sea, yo creo que Desde esta luego. idea tiene que quedar clara, que Sí. el diseño universal tiene que ser universal. Por eso es que hay mucha gente mayor que los electrodomésticos así no le van bien, que no, no, se y aclara. mucha gente mayor ciega que no tiene móvil tampoco necesariamente, no No. tiene un móvil con capacidad para instalarse No, una no. aplicación Claro. o lo que Y- sea. y O que, mucha o gente que tiene mayor- un móvil, pero no quiere estar con un No, móvil claro. para eso, ¿no? No, bueno, y gente yo- mayor que directamente, aunque no sean ciegos, que directamente la No, gente no. mayor no se aclara mucho No, con no, la no, no. tecnología, ya está. Con con No, las y hay cosas gente- hay Y táctiles. gente- quieren usar sus botones. Claro, como toda la vida, y ya está. Hay Y- gente que ha dicho, y sus rueditas. y estoy tentado de decir el nombre de la... Ay, pero no va, Ay, ay, no va ay, a ser, ay, ay, pero no no. va a ser porque queremos llevarnos bien con todo el mundo, que etiquetar los productos del supermercado en braille, que eso era carísimo, que ponías un código QR o algo de esto y si ya estaba, sí, pues las personas ciegas ya podían Guau. perfectamente. A ver, si tú Y pones claro, un digo, sí, código QR, ¿no te parece? Es lo aparte mismo de- leer en braille que Sí, claro. sacar el móvil, abrir la aplicación Claro. del QR, Todo el escanearlo, congelador. encontrar el QR, que se me escanee bien, y claro, igualito. A ver, para la composición, pues sí, no cabe en braille todo y tal, pero... El es nombre, decir, no, se decían el nombre. No el querían nombre. poner braille porque Ya, carecía ya, mucho ya. el coste del No, no, empaquetado. claro. Bueno, es que esto es... Es que me parece súper fuerte. O sea, Claro, de ser ya. perdón, pero ser un poco, Sí, bueno, sí, sí, en sí. fin, ya os imagináis el adjetivo que voy a poner. Bueno, esto yo siempre pongo No, el iba a mismo decir ejemplo. rastrero, Si las personas que veis, Berta, ahora a ti te dijeran, mira, ¿sabes qué? Que no queremos usar más tinta en los envases, que vale, muy Van a bien. venir De todos. cara, Es muy cara la tinta, ¿eh? de Todos cara al planos. tema ecológico, pues me parece. pero estaría mal, pero no claro, estaría ahora mal. imagínate que todo lo que tú tienes en tu congelador, todas las latas que tú tienes en el armario, latas, atún, no sé qué, los bricks, todo estuviera en blanco.
No, claro, sí, es viniera, que me muero. Y entonces te viniera dicen, sin la etiqueta. pero la no pelota Solo os tiene un preocupéis. cuadradito que tiene un codiguito. No os preocupéis porque para Tranquilidad. hacerlo... No os preocupéis, o sea, solo vamos a usar Aquí está el tinta código. para un código QR de cada Perfectamente, producto. Sí, sí. Montaríais la revolución. Sí, total. La revolución. Y claro, nosotros esto lo vemos muy claro con el botiquín. Yo voy al botiquín en el momento que quiero... ostras, me he hecho daño, me he quemado o mi hija le tengo que echar la clorexidina, no sé qué. Vale, voy, leo tal, la pomada no sé qué y la cojo sin riesgos, sin historias y sin tener que buscar un móvil. Espérate que voy a enfocar aquí el código del no sé qué. Hay marcas... Básico. Hay marcas, como decía antes Karina, tanto cadenas de supermercados de su marca blanca como marcas propias que tienen braille y que demuestran que la accesibilidad puede ser una ventaja competitiva en el sentido de que yo, si quiero ir a comprar a algún sitio, pues ¿para qué voy a ir a uno que no tiene nada? O sea, me refiero, yo voy ahí. Claro. Que tiene la web accesible, que tiene los productos accesibles. Y bueno, claro, es que además todo, es una de las cosas que siempre decimos. O sea, hay muchas cosas por las que la accesibilidad es importante, pero es que si ya te da igual que te pongan multas, ya te da igual que las personas no puedan acceder, si ya te da igual todo esto, aparte es una oportunidad de mercado. Porque bueno, al final... es que tú, precisamente contigo el otro día estabas hablando, ¡buah! Encontré la aplicación de este supermercado. Bueno, el otro día hace igual un año. Sí. Encontré la aplicación de este supermercado aquí en Cataluña que es fantástica, maravillosa, me encanta, os la recomiendo a todo el mundo. Al final nosotros la acabamos probando y al final puede ser que te cambies de supermercado porque, la app es muy accesible, bueno, yo tiene misma lo hice. toda la información de la preparación en la ficha del producto, los ingredientes, la composición, todo. ¿Que no tiene braille en los productos? Pues no. La verdad. No, pero puedes hacer la compra. Solo con el tema de la web accesible, que tenga toda la información, porque yo ya sé, si se hace al horno, antes de comprarlo, se hace al horno, al microondas, a la freidora o como sea lo que sea. Y si no tengo freidora, pues ya no compro algo que solo valga para freidora, ¿sabes? Esto es tanto accesibilidad como también esto de la información, un tema de usabilidad para todo el mundo, de saber de antemano lo que estás comprando. Es que al final es eso, es un poco incluso marketing, porque total, o sea, estás perdiendo un nicho de mercado precisamente porque la gente no se imagina que una persona ciega vive sola y entonces va a hacer la compra. Sí, pero también yo quiero decir una cosa, aunque no vivas sola, claro, o sea, yo ahora mi pareja actual no ve, pero tuve una pareja que sí veía perfectamente. Pero tú vives, todo el rato, tú vives con más gente o con mis padres cuando vivía tal. O sea, tú cuando vas a la nevera quieres saber de qué te vas a comer el yogur. O tienes que estar todo el santo día, mamá, ¿este yogur es de limón o es de...? Pues esto es lo que nos pasa. O sea, tú te comes el yogur sorpresa, punto y final. Es lo que hay. O sea, es lo que hay, ¿sí o no? Totalmente. Y da gracias que sea yogur, porque ¿os ha pasado alguna vez, no sé, por un tetabric o algo? Ya te digo. Madre zumo, leche, caldo de pollo y cosas así. El café con caldo jugo de pescado. Eso ha pasado. El café con vino de cocinar. También. Bueno, ese por lo menos era un carajillo, ¿eh? Pero el café con pescado es... Karina, esto lo hiciste queriendo. me pillaste, lo siento. A ver, los bricks, para ponernos en contexto, los tetrabricks son todos iguales al tacto. Son muy parecidos. Exactamente. Y claro, a ver, podemos los ojos, usar os daréis cuenta que son todos iguales. Claro, y tú cuando por la mañana, pues, pues, sí, usamos el olfato, usamos muchas cosas porque al final... pero estamos intentando empezar a ser personas porque estamos medio dormidos todavía. O sea, al final, pues te equivocas de brick, lo coges, estás a 30 cosas. Despertando. Haciéndote el café, abro que el brick es caldo de pescado, ni lo he olido, se lo he hecho al café, es que de verdad. Y el primer traguito del día, pues estupendo. ¿Quién me ha cambiado de sitio el brick de leche? O sea, claro, a ver, por ejemplo, lo de los botecitos de los hoteles que decíamos, no suelen tener un riesgo, digamos, pero alimentario no ni para la salud. Pero te quita autonomía. Yo, por ejemplo, para que os hagáis un poco la idea, cuando llego a un hotel, le pregunto en recepción, claro, ya te dan las tarjetitas de las habitaciones que ya no sabes muchas veces cómo hay que colocarlas en la rendija. Entonces ya es, por favor, ¿me puede poner un celo en la colocación de ¿no? En la para parte de arriba? Yo para no probarlo 4 veces. Yo generalmente las rasco con una llave ahí a tope. Entonces le dices o la de recepción. Yo eso no lo he hecho, pero porque me da miedo cargarme la banda magnética, a ver si al final tampoco lo yo no me la he cargado hasta ahora. Si es por el borde, yo no sé, no soy. Yo siempre le digo que me ponga un celo porque suelen tener, o una etiqueta o algo. Vale. Incluso a veces hasta te lo ofrecen, pero bueno.
Pero igualmente. Entonces bueno, incluso le dices... a veces hay algunas que tienen como algunas tarjetas bancarias que tienen como el circulito marcado. Sí. Alguna he visto también. Ahora es verdad que en muchos hoteles solo acercar la tarjeta y ya está. contactless, pero bueno. en algunos todavía no. Sí, sí. Entonces tú le dices al de recepción, bueno, vale, te dice el número de la habitación 320 y tú dices, ya sabes que 300 es piso 3. Piso vale. 3. Claro. Pero entonces necesitaré que me acompañes porque claro, yo no encontraré la puerta. El 20. Entonces, bueno, vale, te acompañan. Claro, puede ser que tengan ahí un montón de gente esperando, pero bueno, yo ya me espero, tal, vale. Claro. Llega un momento que te acompañan, empiezan a ponerse nerviosos. Claro, pero ¿qué necesitas? No, que me acompañes y me enseñes simplemente... Un momento... Juani, ¿puedes venir a acompañar a la señora? A la bueno, ciaga. claro, bueno, vale, va, te acompañan. Ya les está entrando el susto en el cuerpo, porque no te han dado la habitación adaptada porque tú has dicho que no hacía falta, pero están muy en tensión. Que se va a caer, que se va a caer. No siempre, pero subes al ascensor y entonces te das cuenta de que no tiene braille, no tiene... y es táctil. Entonces no puedes localizar el piso 3. No hay forma. Empiezas a tocar todo aquello y no hay manera. Entonces le has dado al 7. Ay, claro, es que no es claro, es que el ascensor es muy nuevo. Es que es muy nuevo. No es habitual tampoco. Claro, es que es muy moderno. nuevo. Y vale, pues muy bien, no habla. Entonces tú le has dado un botón y cuando llegas a la planta te has ido a la 5. Ahora, como vas con el de recepción, pues bueno. Pero cuando tú vas solo, pues bueno, le has dado al 5. Te sales y dices, ¿estaré en mi piso? Bueno. Vas a la habitación, no tiene el braille ni nada en la puerta. Vale, entonces entras. Digamos que la exploras un poco, pero ya yo cuando ya los tengo allí le digo, por favor, ¿me puedes decir estos botes cuál es cuál? Porque así me los ordeno. Claro. Y así... Y el aire dame acondicionado. la wifi, bueno, el mando del aire acondicionado. El aire acondicionado, el mando si no es táctil. Bueno, y Si una no es cosa, táctil. y O una la cosa que calefacción. se han implementado, yo creo que un alto porcentaje de hoteles y alojamientos, el tema de para que funcione la electricidad, tienes que dejar la tarjetita en la entrada. Sí. Si por lo que sea van 2, 3 personas, una necesita salir y quiere volver con la tarjeta, no se la puede llevar. Bueno, pero eso le pasa a todo el mundo, yo creo, Sí. ¿eh? No solo a los ciegos. pero tú te quedas con que, oye, aquí no hay ni usabilidad. Es que es lo que tú estás diciendo. Eso le pasa a todo el mundo. Generalmente sí que se puede pedir otra y pues no. Escucha, y yo muchas veces debo decir que hago trampa y dejo otra cosa puesta. Yo también. Te van a denunciar, públicamente. Patronal de hoteles, atento. Yo dejo Karina mi tarjeta de trampea transporte. Tengo que deciros que nuestro compañero Eric tiene un post en su blog que habla de la accesibilidad en los hoteles y que da ciertos tips que al final son parches, ¿vale? Son parches, pero por ejemplo, el típico cartel de no molestar o de no sé qué, que nunca sabes hacia qué lado está. Claro. Bueno, pues venga, coge el móvil. Aparte que tiene un impacto interesante, digo, lo de no molestar. Porque te despiertan. No, claro, o al revés. o O igual quieres dejarlo para que justo ahora me voy, pues ya está, que aprovechen para limpiar y tal igual. Sí. Por otro lado, muchas veces tienen, por favor, es lo contrario, exactamente. O sea, si te equivocas de lado, no molestar es haga la limpieza. Entonces, claro. Sí. A ver, que estas cosas, bueno, pues se puede ahora mismo con la tecnología. Claro, a ver, hacer accesible un cartelito de no molestar, pues bueno, claro, tendrían que poner o braille o una rugosidad, ya es más complicado y es verdad que sí que ahí tiramos mucho de un móvil y tal. Sí. Pero, por ejemplo, lo que decimos, cosas tan fáciles como el menú y todo esto. Sí. Claro, la clave del wifi, pues que te la puedan enviar, no has hecho una reserva. Pues oye, cuando estás allí, yo que sé, que detecte que estás allí y que te envíe la clave... o que te conecte, yo qué sé, pero hay fórmulas, bueno, ¿no? Yo he visto, a día de hoy. me acabo de acordar, Shell, yo he visto ascensores, no sé si habéis visto vosotros, ascensores táctiles que hablan. ¡Qué maravilla! Sí, a mí me pusieron uno. Creo que que tienen un botón. Sí. Entonces te dice, suelta el botón cuando llega a la planta. Entonces, primera planta, segunda planta, tercera. Pero si vas a la 10ª, pues tienes que esperar ahí un medio minuto. Pero bueno, es más que nada. Sí, es más que nada. Es más que no tener nada. Mira, a mí me pasó en un hotel de Los Ángeles
que para mí fue una pesadilla, de verdad. Qué lugar más insoportable. Pero ¿para qué nos estamos metiendo en cada marrón. ¿Para qué? Mira, primero que era, al estilo Estados Unidos, o sea, todo era gigantesco, los espacios eran enormes, o sea, pero era enorme todo. Tan enorme y era tal cantidad de habitaciones y tal, que no era que había una recepción, había como 7, 8 puestos de recepción. Además, todos separados, o sea, no era un mostrador de recepción. Eran como pequeñas mesitas, sí, por todo el hall, por todo el vestíbulo de entrada. Ostras. No sabían ni encontrar dónde había una persona que te pidiera algo. Bueno. Te ponías en medio de hola. Más o menos, pero es que además era tan grande, era como entrar, ¿visteis cuando entráis en un centro comercial, que es como todo súper abierto y lo único que es como un pasillo enorme? Pues eso mismo, así tal cual. Bueno, pero es que además, ponte que ya encontrabas a la persona, hacías el check-in o lo que tuvieras que hacer o preguntabas o bla, bla. Bueno, llegabas al ascensor y el ascensor era, para que os hagáis una idea, como un cajero automático. O sea, había que pulsar una tecla para llamar al ascensor, después pulsar el número de la planta a la que ibas. En edificios de oficinas está pasando mucho esto. Y entonces tú entras al ascensor y directamente ya no hay una botonera, un tablero, no hay nada. Entonces, porque tú ya la has puesto fuera, ¿a qué piso vas? Exacto. Wow. Pero tienes y tu código de acceso, porque no cualquiera puede subir. Claro, sí, efectivamente. Y entonces, depende, también tienes que estar atenta, porque si viene el ascensor, puede ser el de la izquierda, puede ser el de la derecha. Puede ser... No, y aparte que si el ascensor no habla, esto me pasa a mí. Efectivamente, y no es que haya 2 ascensores, es que hay 8, 10, o sea... Y no sabes cuál se abre, estás ahí con el oído. ¿Cómo se te ocurre ir a estos lugares tan pijos? Claro, que coges un hotel pequeño. No, a mí lo que me pasaba era que, claro, lo que decía justo ahora Chile, en edificios de oficinas. Yo estuve trabajando hasta hace nada en un edificio muy grande, con muchos ascensores, con muchísima gente. Sí. Entonces, si el ascensor no habla, que a veces realmente hablaban, la mayoría en ese sitio, pero a veces pues se estropeaba o ese ascensor concreto no hablaba o lo que sea, tú llamabas, había como mucho islas de 3 ascensores. Bueno, era más o menos manejable, pero escuchabas la puerta y ibas un poco corriendo pero y estar entrabas ahí con y una tal. concentración, a ver qué puerta se abre y empezar a correr para eso allá. desde luego. Le dabas al tercero, pero claro, podía parar porque alguien lo había llamado o marcado antes el primero o el segundo. Entonces yo siempre tenía que preguntar, oye, ¿es el tercero? No, este es el segundo. Y bueno, pues nada, te el tercero. Entonces había que esperar. Pero yo sí que he visto sistemas de estos de marcar el piso antes que estaban adaptados y que el ascensor que se abría o sea, no, ¿cómo era? Cuando te daba... porque claro, tú marcabas el piso, ¿no? Y te daba... se te ha asignado el ascensor C. 5. Claro, entonces el ascensor empezaba a pitar para que te pudieras orientar hacia el sonido. Bueno, bastante trabajado. Guay. Vale. Sí. No, sí, la cuestión quiero decir, yo creo que aquí todos y todas estamos de acuerdo en que la intención no es que nos tenemos que quedar en la prehistoria para que todo... Mi mensaje es que al final, si se trabaja un poco en accesibilidad, que hay cosas que son muy fáciles de... Que se pueden... Bueno, muy fáciles. A ver, accesibilizar ese tema de los ascensores no es muy fácil, porque si una marca se pone... Pues al final en muchos sitios. Pero mira, por ejemplo, cosas tan simples como lo que decíais del no molestar. Yo ya me he encontrado hoteles donde el no molestar es una pantalla táctil. Y lo pones, o sea, tienes que seleccionar. Ostras. No. Vas a hoteles muy pijitos. ¿Verdad? Yo Vamos estoy... a ver. Vamos a... ¿Cómo se nota quién es la favorita del jefe que tiene un... Vamos a ver. Yo es que tengo la solución para todo esto. Para todo. No, y de viaje. En casa todo el mundo. Vivid acompañados. En vuestra casa adaptada para ciegos. Alguien que os lo haga todo. ¿Todo? Claro, que os haga la compra. Sí. No vayáis a trabajar. Porque es que luego os quejáis de los edificios de oficina. No hay que trabajar tampoco, ¿eh? No, ni trabajar, ni viajar. Y que el Estado pague las facturas. Ni tener hijos, ni tener pareja, ni tener mascotas, ni esas cosas. No. Nada. A ver. Es que os dejo solos y... Todo lo contrario. Léase la ironía de todo esto. La ironía. A ver, vale. Tenemos, o sea, habéis sacado una de temas que yo, estoy saturada un poco. Y los que nos quedan, Es verdad que atacamos, pero hemos ido mucho a los hoteles también porque quizás porque era verano. Porque era verano, exacto. Sí. Porque además también es donde quizás hay más mezcla de cosas que te puedes encontrar, ¿no? Pero
como que tenemos que ir cerrando, porque aunque hoy es un capítulo especial, un episodio especial, porque es el último, ya llevamos un ratito. Claro. A saber cuánto, ¿no? Ya llevamos un ratito. Solo te digo que es todo súper interesante. Sí. Entonces, yo creo que para cerrar, y me sabe muy mal cerrar, yo creo que cuando hagamos la siguiente temporada, que ya anunciamos que había siguiente Pensaba que ibas a temporada, decir la edición. Cuando hagamos la edición. tendremos que abrir con vale, ¿cómo ha ido este verano? Porque tenéis muchas cosas, quizás tenéis cosas nuevas. Sí. Pero yo quería hay que traer a Karina y preguntarle a qué hoteles innovadores ha ido. Hoteles innovadores. No. Es que ya ahora voy a dar el salto al crucero. No, ya has verdad. contado, ¿De cuántas que no sé. estrellas? ¿Qué cosas se están aplicando en los hoteles? Vale. Vale. Y traemos a la patronal de Cosas hoteles buenas. también, porque tienen que poder replicar. Esto hay que hacer periodismo, chicos. Sí, que vengan a dar su versión. Patronal de los hoteles y alojamientos, os invitamos a venir al podcast. Si queréis Accesibilidad sin contratar trampa ni toda la ratón. accesibilidad digital de vuestros hoteles. Y no digital, porque todo y lo que no habéis digital. dicho es... Claro. No, pero toda la Os podemos hacer información, todo el estudio de PDF, marketing, todo. Que patronal de hoteles de 1000 amores, las noches que haga falta, vamos allí. Que no pasa Hacemos nada. testing. Que sí. las noches, lo que sea necesario, si no hay ningún problema. Si son 10, que sean 10. Son 20, 20 también, si no pasa nada. No, ningún si vamos problema. a testear y A ver, analizamos y- Iván, Preferiblemente no te si es en la vayas. playa, Con desayuno, o sea. pero con desayuno. Que también hay Estaba que testear. cerrando. Un momento. Yo, como no hemos podido hablar de todos o sea, todas las cosas que puedes hacer en verano, No. lo que quería acabar con, creo que podría estar bien, como de vuestra propia experiencia, con un mini test, ¿vale? Yo os voy a decir cosas que se hacen en verano y vosotros, a través de vuestra experiencia, me tenéis que decir Todo inaccesible. del 0 al 10. Yo entiendo que habrá cosas Uy. que pueden ser, pues que depende de la plataforma, ¿no? Pero en vuestra experiencia propia, por ejemplo, reservar un hotel, pues si hay una plataforma que ya es muy accesible y os va bien, pues quizás sería una nota más alta que no una llegada autónoma que no tiene, ¿no? Que no Vale, tiene voz que os pueda Sí. orientar. Ok. Pues del 0 al 10, así un poco rápido, si queréis justificar un poco la respuesta, os planteo ciertas cosas y vosotros me vais comentando a ver en qué punto estamos. Y creo que esto el año que viene podemos volver a hacerlo y a ver Vale. si... hemos a ver mejorado. si sube o baja Bueno, la puntuación. eso venga. tiene su riesgo, ¿eh? Sí. Porque siempre Eso puede es. bajar. Bueno, claro, pues Esto el pasa. riesgo, pero es observatorio. Venga, está- Venga, vamos. vamos. Test. Vale, va. Atención, pregunta. Empezamos por... Empezará Iván, luego Chell, Ainara y Karina, ¿vale? Vale. Estáis en Venga. orden. Ok. ¿Vale? Te las hacemos de reloj. Reservar un hotel del 0 al 10, donde 0 es... pues Imposible. no No hay puedo. forma. Claro. Y el 10 es... bien. Bueno, yo le pongo un 7 a reservar Un hotel. 7. Depende también de lo que decías tú, depende de la Sí, plataforma, claro. Es que pero claro, sí, si nos basamos, claro, es que hay muchas reservar un hotel plataformas, depende ¿eh? mucho. Estamos hablando de Sí. reservar un hotel por internet. Reservar ¿no? un Porque hotel por teléfono, hombre, pues, claro. reserva cualquiera. Reservar ¿no? un Bueno, hotel cualquiera. por internet, yo a día de hoy le pondría un 8. Un 8, muy bien. Sí. Notita alta. Reservar, ¿eh? Reservar. Yo también le pondría un 8, pero si incluimos en general alojamiento. Que yo uso más alojamiento. Vale, Sí, hotel, bed and alojamiento, sí. breakfast. Es verdad Vale, que he dicho sí. hotel y que me refería Vale. en Sí, general. yo alojamiento. un 8 sí le pondría. Sí, yo creo que reservar sí que al día de hoy hay maneras. Y Sí. hay aplicaciones que si bien bueno, tienen sus cosas, pero se puede llegar a Sí. hacer. Sí. Vale, ¿Qué gracias. Siguiente. ¿Ves cómo no somos tan chungos? Comprar billetes de tren. Aplica avión también, lo que quiera. O sea, No, no, de no. tran- de No, transporte. no, 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 no. lo haremos diferente, aparte. es diferente. Separemos, ¿Quién le separemos. quiere dar caña al No, tren? no, o sea, no mezclemos. No Sí, sé. le toca a Iván, por Dios. Bueno, yo creo que más o menos tanto tren como avión va más o menos igual, ¿eh? Bueno, Porque sí, hay alguna fatal. de avión que también... Fatal. Bueno, Vale, va, pues los dos. Yo es que estaba los dos. ¿Qué pensando, nota? ¿Qué nota? Estaba Nota. pensando en ponerle un 5, pero le voy a poner un 4 porque creo que No. creo que ahora mismo no es aprobado. pueden es aprobado. aprobar No es de aprobado. ninguna manera. No es aprobado. Sí, puede separar las Ajá. notas también, Sí. pero en la Bueno. misma ronda. Tren, a ver, solo voy a decir una cosa. Hay alguna aplicación a día de hoy que agrupa Sí. varias compañías Sí. que se lo está currando. Sí. Entienda quien pueda. ¿Vale? Y alguna muy conocida, Sí. ¿eh?
pues que es un desastre, lo ha sido y creo que lo será. Sí, entonces, bueno, a esta le pongo yo creo un 2 y a las... Sí, no, aparte por la mala fe también, o sea, quiere decir que hay cosas que tienen que mejorar con los años, ¿no? Estos ya no son clientes nunca más. No, porque las cosas tienen que evolucionar y no evolucionan, entonces... Y en cambio hay aplicaciones que yo creo que se están poniendo las pilas, que son precisamente las que agrupan y además... No sé si estáis de acuerdo, pero las que agrupan hoteles, las que agrupan... O sea, las que puedes hacer más cosas están empezando a estar mejor. Y hay algunas de comprar trenes y vuelos en general de varias compañías que están yo ahora mejor. me he acostumbrado ya a lo malo y ya lo hago. Ya, bueno. Pues yo de cierta manera tengo que ser un poco la voz discordante, ¿no? Adiós. Un 9, porque en lo que es servicio de trenes, de larga distancia, de tren rápido, por no decir marcas, entre ¿no? apps y webs, también. Por eso digo, de tren rápido, por no decir las marcas, ¿no? Yo generalmente saco los billetes pues bastante bien. Con un 8, con un 8, con un 9, con la app. Yo en la web. Bueno, pero es la app también de una empresa muy concreta. Y he de decir la app de una empresa muy concreta porque las otras nuevas. Web padre muy señor mío. Bueno, sí. Exactamente. Yo creo que si englobamos, si hacemos una nota global, yo pondría quizás un 6. Pero sí hay alguna que podría llegar al 8. Claro, es que son unas preguntas muy amplias. Yo el momento que peor lo pasé era un agrupador de estos de vuelos y tal. No fue por mí, sino por otra persona ciega, que no sé qué le pasaba, no sé, que no le cargaba bien, no sé qué, no era accesible aquello, y no sé cómo me las ingenié yo, y me tuvo que dar, aparte fue por internet, el CVV de su tarjeta. Hostia, para comprarle los vuelos. Que es dinámico. Que si los... No siempre, creo que no era dinámico, pero obviamente siempre. no lo conservo. Luego os lo paso y le estáis acompañando. Vale, vamos a seguir, que si no nos digamos. Decía que los vuelos, Karina. Si cierras la pestaña, el precio sube. O sea, me refiero que no es una cosa sí, es verdad. Cualquiera. Karina, perdona. Yo creo que igual que Iván, principalmente me quedaría como con un 4. A nivel de trenes, yo creo que sí que se puede mejorar muchísimo. O sea, no solamente la accesibilidad, la usabilidad. O sea, yo no sé quién les diseña las páginas, pero es un desastre, pero terrorífico. Un abrazo, Nivel... si alguien nos escucha, un abrazo. Abrazos, sí. ¿Y de vuelos? Y a nivel de vuelos, yo creo que estamos más o menos similar. O sea, yo ahora mismo... Hay algunas. Alguna más o menos, pero dando 1000 vueltas y te lo tienes que currar. No quieras elegir asiento. No, desde luego. Pero no solo es eso, es que además, o sea, una persona que, por ejemplo, una persona que ve que te compra un vuelo, un billete de avión en cuestión de, yo qué sé, ponte 10 minutos mucho. Es que tú te tienes que tirar hasta el doble y el triple solo por intentar una hora entender. También, y más, sí. Solo por intentar... En caso que puedas. En caso que puedas. O sea, solo porque tienes que navegar por todo el montón de botones sin etiqueta, pero después te los muestran abajo o más adelante. Luego no quieres alquilar coche, pero estás seguro de que no quieres un seguro, no sé qué. Claro. Y seguro que no quieres alquilar coche y todos esos son modales que no son accesibles, salen al final, pero ¿por qué no continúa? Claro. Que se nos va a quedar el episodio más largo de... Pues eso, yo creo que un 4 para las dos. Sí. Un 4 para las dos, vale. Sí. Perdón, Iván, perdón. No, si no pasa nada. Tú tienes el reloj, yo no. Exacto. Vale, otra cosa que os quería plantear, que era la carta en un restaurante. Que esto trae cola, porque también, acordaros, bueno, aún pasa en algunos sitios que cuando hubo el COVID... Claro, se llenó todo de QRs. Claro. Pero claro, afortunadamente se mantuvo, yo creo, en bastantes sitios. O sea, ¿lo consideras afortunadamente? Esto os quería preguntar. Para mí es afortunadamente, como lo que hablamos antes, ¿no? Mejor que nada. Vale. Porque lo mejor es que tengan en Google Maps o en la aplicación de navegación que sea, el enlace con su web bien puesta y ahí si está la carta, o incluso muchas veces nos ayuda que estén registrados en plataformas de reparto a domicilio, con el hándicap de que muchas veces no toda la carta está a domicilio. Con lo cual, vale. entonces, eso es lo mejor.
Luego la intermedia, pues sí, que tengan un QR. Y he llegado a ver también restaurantes con cartas en braille, que también desde luego son muy útiles. ¿Sí? También por lo que decíamos antes, ¿no? De pero que, muy poco. Sí, a mí me parece útil, pero me parece poco práctico, la verdad. Y es poco dinámico también. Si es un Porque el restaurante problema que es que cambia precios, claro, cambian carta, cambian precios. Útil para nosotros es, y sobre todo para la gente que no tiene teléfono móvil o lo que sea, o no lo sabe usar, o no se arregla. No, sí es pero genial. para el establecimiento, realmente a nivel de coste-beneficio, coste no de dinero, sino de tiempo y de dinero también, porque al final tienes que volver a imprimir la carta y demás. Pero una web también sí que es cierto que yo creo que el tema de las cartas ha mejorado. Sí que lo del QR va muy bien. No le has puesto nota, Iván. Ah, es verdad, no le has puesto nota. Pero claro, depende, no sé. Ya. ¿Global? Ha mejorado. Porque, con una comparativa, quizás, esto que dice Txell. De hace 10 años ahora. Cada vez mejor. Yo creo que un 7 o un 8 le podemos Pero poner. lo que pasa es que muchas veces encuentras la carta con columnas, todo mezclado y tal. Yo sí. Entonces ahora sí que es verdad que escaneado, que han metido la carta en el escáner. Claro, es que hay cosas de todo tipo. No. Yo ahí sí también... pero cada vez está mejor. Sí que me gustaría separar un poquito y decir, bueno, vale, todo esto son posibles soluciones, son tal, pero no olvidemos lo más básico. Hombre, yo quiero comer, ¿sabes? Yo llego a un restaurante y yo quiero comer. O sea, si le pregunto al camarero o si le digo, oye, ¿qué tienes? Que haya esa voluntad también de explicar, de no decir, hay pollo. Yo entiendo que no te lean toda la carta, que te lean los apartados primero, lo que sea. Pero que a mí me pone a lo que yo muy me refiero, nervioso. a lo que yo me refiero es que también esa calidad humana no se debe perder. No. Una cosa es que consigamos que la web sea accesible, consigamos que la app sea accesible, pero la calidad humana no debe perderse. Pero no pueden leerte todo. No. Hay cartas además y muy que seguramente son tampoco Y muy seguramente tampoco todo el mundo necesitará que le lea todo. A mí la carta de las ensaladas ya te digo que no me la voy a leer. Claro, es un tema de ponerle voluntad, empezar por las secciones. Pues mira, tenemos ensaladas, hamburguesas, bocadillos, pero que te digan, como hacen algunos, un abrazo a los camareros, que es un trabajo asqueroso y totalmente muy sufrido. O sea, que un abrazo aparte del serio y muy fuerte. Hay gente que lo disfruta. Pero que te digan, bueno, sí, supongo que habrá gente que lo disfrutará, pero igualmente es un trabajo. No dije que no disfrutase, dijo que era sufrido. Vale. Y muchas veces ingrato. Por nosotros, por ejemplo, que estamos criticando. Pero muchas veces te dicen, no, bueno, de todo, lo que decía antes, ¿no? De todo. Bacon, sí, bistec, chuleta. Sí. Así, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? Pero claro, el tema es Cuéntame. ese, que no pueden leerte todo. O sea, claro. Ahí hay una mezcla del tiempo que tienen, de la voluntad, de tal. Y sí que lo suyo sería que poder leer toda la carta. Exacto. Sí, yo creo que sí que ha mejorado. Yo creo que los QR, yo creo que sí es una solución, digamos, hasta cierto punto bastante válida. Pero lo que también sucede a veces es que, claro, la típica, hay un QR maravilloso, abres el QR, es una imagen, ya está. Ahí llegamos, o sea, terminamos ahí porque no hay nada más que puedas leer. Claro, porque el QR es el medio, no es el fin. Claro, efectivamente. O ver la manera de, yo qué sé, que si, a ver si alguna IA logra, o sea, que obviamente además se inventan un montón de cosas en el medio. Claro, la IA se lo inventa. Sí, se inventa platos, de hecho, o sea, es una cosa muy, en fin. Entonces, yo me quedaría con un 7 también, creo yo. No, y luego concretamente del QR, saber que está ahí y enfocarlo. Que es el problema del QR. También. Sí. También. El problema del soporte del QR es el problema. De hecho, muchas veces me ha pasado de estar en un restaurante y que el camarero, o sea, y preguntarle directamente, perdona, ¿no tenéis QR? Ah, sí, pero a ti te sirve eso, mejor te lo leo yo, ¿no? Y yo a este de la Lourdes que decía antes, llevaba años yendo y en medio de eso fue la pandemia y pusieron QR y yo no me enteré de que había QR. Ya. Claro. Hasta que fui con alguien que veía, hay un QR, ¿de qué dices? ¿Tiene la carta en QR esta gente? Claro. Y me enteré ahí de un año después de que lo pusieran, una cosa así. Ya. Bueno, pues... siguiente. Siguiente no, porque ya no podemos... Adiós. Ya no da para más esto. Vámonos a la playa. Exacto. Vamos de Coge los trastos, que diríamos aquí. Empezamos el podcast terminamos el podcast igual que empezamos el primer episodio, olvidándonos a la playa. Exacto, es verdad. Al final, todo lo que habéis comentado nos trae a la idea final, o sea, que era el objetivo de lo que hoy queríamos explicar, que es que una persona ciega puede ser autónoma perfectamente, lo puede ser perfectamente, siempre y cuando el entorno se adapte a que ella puede ser autónoma. Es decir, no es tanto que se adapte, sino que esté preparado para que pueda
pueda interactuar con cualquier, pues en este caso nosotros que tratamos más los productos digitales, pero más en general, pues cualquier servicio. Y en este caso nosotros hemos hablado mucho del verano. Y nada, vamos a cerrar porque hoy nos hemos ido de madre ya. Ya está muy interesante. ya. Está muy interesante. Está todo súper, súper, súper interesante. Sí. Y algún día tendremos que contar la intrahistoria. Exacto, algún día lo haremos. Y nos despedimos. Volvemos la siguiente temporada. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos los que estáis hoy en la mesa. Iván, Che, Ainara y Karina por estar aquí. Guay. Nos volvemos a ver pronto. Vale. Adiós y que vaya muy bien el verano. Un abrazo. Igualmente, feliz verano a todos. Feliz verano.